Entonces, Juan capítulo 9, este, Juan 9 dice lo siguiente, a partir del versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre y dice una característica de este hombre. ¿Cómo dice que era? Ciego de nacimiento, ¿se imaginan? Yo creo que a lo largo de mi vida he visto personas con ceguera, personas que se han quedado ciegas después de cierta edad, pero no un ciego de nacimiento, no, creo que no conozco a nadie, pero aquí habla de un hombre ciego de nacimiento. Ahora, ese hombre nos representa a nosotros, ahorita lo veremos por qué. Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice ahí? Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, quiero que lo imaginemos, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿cómo dice ahí? Viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahora, mis amados, quiero detenerme un poquito ahí. Vamos a ir parte por parte en este capítulo 9. Sabemos por la escritura que el Señor Jesucristo curó a muchos que eran ciegos por alguna enfermedad o por algún accidente. Aquí sana a un ciego, a alguien que nació ciego. Quiero que lo imaginemos nada más. Ahora, este hombre no podía ver desde su edad muy corta. Quiero que imaginemos qué tan difícil habría sido su vida. Pero llama mi atención porque Cristo lo vio a él y Cristo lo buscó a él. El ciego no buscó a Jesús. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nosotros estamos ciegos en una condición así en la cual no podemos buscar al Señor y el Señor nos encuentra. Él tenía que pasar por ese lugar, él tenía que encontrar a este hombre ciego y así lo hace con nosotros en alguna etapa de nuestra vida. Tal vez nos rescató a los 30 años, a los 40, a los 50, a los 20, pero Él nos encuentra a la edad que Él determina y eso podemos descansar. Y, y sabemos también que el Señor Jesús vino a hacer muchos milagros, más el principal milagro, hola, vente, el principal milagro que hizo fue el de la salvación. Ahora es importante que nosotros entendamos que él había sido enviado. De hecho, este nombre del estanque también tiene que ver con el estanque de Siloé. Recuerda que es donde fue Naamán a mojarse en agua después de que tenía lepra y ahí quedó sano, dice, como la piel de un bebé. Entonces, no era como tal el agua, no era como tal el lugar, sino era Dios mismo el que hacía la obra en las personas. Ellos creían lo que decía, lo que dijo el profeta, y Naamán fue y se metió en el agua. Y aquí este hombre, después de que Jesús toma lodo, hace lodo con su saliva, quiero que lo imaginen, tal vez no es algo muy agradable, pero él hace lodo con su saliva y tierra y la unta en sus ojos. Ahora, imaginen la manera en la que este hombre regresó maravillado o maravillándose después de que pudo abrir los ojos. Creo que nosotros no hemos experimentado una ceguera, más sin embargo, al momento de conocer a Cristo, es como que Dios nos abriera los ojos. ¿A poco yo era tan malo, era tan terrible? Ahora imagínense, tal vez este hombre, por su ceguera, probablemente no estaba muy limpio. Quiero que imaginemos la condición, era alguien que mendigaba en las calles, no era alguien muy higiénico, muy aseado, estaba sucio probablemente, y él pudo ver todo lo que estaba a su alrededor. Y llama mi atención también porque eso es lo que sucede con nosotros cuando nuestra alma llega débil al Señor, regresa fortalecida. Cuando estamos dudando de Él, Él nos sacia, Él es el que nos satisface. Cuando hay algún duelo, Él nos regresa en júbilo, y cuando estamos ciegos, dice un hermano, Él nos regresa viendo. Eso es lo que hace el Señor.
Ahora, mm, aquellos a los que Jesús, mis amados, abre sus ojos y sus corazones a Él, son personas como nosotros, comunes y corrientes, no son menos pecadoras, no son más buenas, no son más santas, son igual de pecadores que nosotros. Aún podemos ver a lo largo de la Biblia hombres y mujeres que pecaron de maneras muy diferentes, a las cuales Dios perdonó y salvó. Y es ahí donde podemos decir gracias a Dios por Cristo, porque en Él podemos ver nuestra miseria y nuestro pecado. Ahora, a Jesús, mis amados, no está aquí tampoco desechando la doctrina del pecado, porque si ven la pregunta, vayan con su vista ahí, al versículo 2, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? En aquel tiempo, niños, se creía que cuando alguien estaba enfermo o nacía con alguna enfermedad era porque era un pecado de sus padres que les había heredado. Y Jesús no está diciendo que este hombre no era un pecador. De hecho, la Biblia dice, por la Escritura sabemos, que aún en el vientre de nuestra madre somos concebidos en pecado. No hay justo ni aún uno, nadie de los que estamos en este lugar es alguien que haya nacido sin pecado. Aún este hombre, Jesús no está diciendo que él no era un pecador. Más sin embargo, eh, debemos tener en cuenta que las consecuencias del pecado de Adán trajeron ceguera, enfermedad, muerte, dolor. De hecho, una de las razones por las que la gente muere es por el pecado. O sea, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué nuestros papás van a morir? Por el pecado. Ahora, dice Jesús que el que cree en él no morirá jamás. Ya llegaremos ahí en Juan 11. Pero aún en eso, nosotros debemos estar convencidos de que la obra de Cristo va a ser efectiva cuando Él haga su obra a su manera. Ahora vean lo que dice el versículo 8. Vayan conmigo con su vista ahí a Juan 9:8. Y dice lo siguiente. Es una narración de lo que sucedió. Dice el versículo 8. Entonces los vecinos, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Él regresó al lugar donde vivía o el lugar donde Él se movía, cerca de su casa. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, vean la pregunta, léanla conmigo. ¿No es este el que se sentaba y qué? Ok. Ahora, imagínense la manera en la que estos personas lo estuvieron viendo a lo largo de los años y lo veían como alguien que mendigaba, alguien que pedía dinero a las personas. No sé si alguna vez han visto personas que regularmente están en mismos lugares pidiendo dinero. Bueno, quiero que lo apliquemos a nosotros de una manera práctica. Probablemente cuando tú y yo conocimos de Cristo y regresamos a donde la gente nos conocía, la gente dice, bueno, ¿y este no era aquel que tomaba, aquel que era un mentiroso, aquel que era alguien que robó a sus padres, que hizo cosas terribles? Sí, ese era, es el mismo. Esa es nuestra condición nuestra y la realidad es que nos da un poco de vergüenza saber que las cosas que hacíamos en el pasado es algo que la gente sabe. Nuevamente, nuestra familia puede saber cosas nuestras del pasado, pero ahora en Cristo no debería darnos vergüenza eso, sino que es algo que hicimos ignorantemente y ahora en Cristo ya no lo hacemos. ¿Qué hacía este hombre? Mendigaba. Ahora, ven el versículo 9. Unos decían, Él es, y otros, ¿qué decían? A Él se parece. Él decía, yo soy. Ahora, esto es importante, mis amados, porque no era otra persona, era el mismo ciego y mendigo, que estaba por ahí deambulando en las calles y que ahora había recibido la vista. Ahora, no sé si alguna vez han visto a alguien que está ciego. La realidad es que su manera de caminar no es muy fácil. Si ustedes alguna vez se tapan los ojos e intentan caminar, no es algo muy fácil. Bueno, esa es la condición de todas las personas que nos encontramos sin Cristo, están ciegos. Es por eso que el corazón del ser humano está inclinado a desobedecer a sus padres, a mentir, a engañar, a adulterar, a codiciar, a hacer cosas terribles. Esa era nuestra condición. No deberíamos sorprendernos de que la gente lo haga porque la gente está ciega. Y recuerdan lo que veíamos la vez pasada en Juan 8, que decía Jesús que ellos eran de su padre. ¿Quién? El diablo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces nos sorprende que la gente peque, pero esa es la naturaleza del ser humano normal. O sea, aún a sus hijos, pues yo creo que un padre quiere instruirlos y por cierta razón le dice, hey, ten cuidado ahí en la estufa, no hagas eso. ¿Y cuál es el problema? Que los hijos dicen, no, mi papá no tiene razón. Bueno, a veces tienen que pasar consecuencias para que se den cuenta que sus padres tenían razón en lo que les decían. Y
Este hombre decía, yo soy ese mismo, ese que mendigaba, ese que se sentaba, ese que estuvo tantos años así, ese soy yo. Versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ahora, es importante también entender que en ese tiempo no había como ahora clínicas para que fueras y operaras tus ojos. Ahora, al día de hoy tú puedes ir a una clínica, te operan tus ojos y en 15 minutos sales de una cirugía. Tal vez no ves muy bien con lentes y todo, pero es muy rápida una cirugía. En ese tiempo no era así. Este, mm, pero aquí decía que cómo le fueron abiertos los ojos. Ellos tenían esa pregunta. Versículo 11, léanlo conmigo. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Eso es la fe. Ahora, es importante porque vean cómo le dice a Jesús, aquel hombre. Él no lo ve como su salvador. Ahora, muchas personas pueden hablar de un Jesús como un hombre, como una buena persona, alguien que hizo milagros, alguien que murió en una cruz, pero no lo ven como Dios, y ahí hay un problema. Ahora, para nosotros, que ya tenemos tiempo conociendo de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero es la segunda persona de la Trinidad, es importante que tengamos en cuenta que Jesús sí es un hombre, 100% hombre, pero Él es Dios también. Y Él en ese momento, versículo 10, aquel hombre, vean, esa es la frase, aquel hombre que se llama Jesús, y él narra lo que hizo lodo, puso en mis ojos, pero ahora esto es importante porque aún habrá personas a nuestro alrededor que vean a Jesús como un hombre, nada más. Y dice la Biblia que aún habrá muchos, en Mateo capítulo 7, que le dirán Señor, ellos lo vieron como su Señor, pero nunca creyeron en Él como Dios. Y esto es importante. Ahora, versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? ¿Y qué dijo Él? No sé. Y parece ser entonces, mis amados, que después de que Él obedece, eso es algo que el Señor nos llama a hacer, a obedecer. Esa es la responsabilidad nuestra. O sea, Dios es soberano en la salvación, pero yo soy responsable a pedir perdón por mis pecados, a hacer lo que Él me dice que haga. Y esa es la responsabilidad humana que a veces dejamos de lado y decimos, bueno, pues es que si Dios salva a los que Él quiere, pues que Él haga lo que quiera conmigo. Y tristemente no es así, porque Dios quiere que nosotros nos hagamos responsables de nuestro pecado. Si recuerdan a Adán y Eva, cuando Adán peca y Dios lo busca, Dios dice, bueno, pues es que la mujer que tú me diste y Adán culpa a Dios. Entonces, en muchas ocasiones, Dios nos ve lo que hicimos mal o lo que no hicimos o lo que dejamos de hacer. Y uno dice, bueno, Señor, pero yo no fui. Y lo que Dios quiere es que seamos responsables también de lo que no hacemos y de lo que hacemos. Ahora, dice que él no sabía dónde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque pues recuerden que él fue enviado a un lugar donde había agua para que se lavara. Y el barro, decía un hermano, estaba leyendo un poco algunos comentarios, él decía que es el símbolo del pecado. No sé si alguna vez te has ensuciado con lodo o con barro. El barro es un poco más pegajoso. Bueno, y él decía que el barro es un símbolo del pecado y es lo que ciega al ser humano. Y el agua es un símbolo de lo que Cristo hace con nosotros. Su sangre nos limpia de ¿cuántos pecados? Todos los pecados, todos. Y es por eso, mis amados, que por primera vez hay personas que escuchan de Cristo, hay personas que miran a Cristo nuevamente solo como un hombre extraordinario, pero nosotros, mis amados, deberíamos de maravillarnos de que Él siendo Dios, no dejó de ser Dios, sino que siguió siendo Dios, pero añadió a su divinidad la humanidad. Si era 100% Dios y 100% hombre, ¿se imaginan? Y es importante que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestras conversaciones a Jesús como Dios, no como un hombre. Nuevamente, no quiero decir que no veamos a Jesús como hombre, porque Él tuvo hambre, tuvo sueños, se cansó, lloró, se puso triste como hombre, pero como Dios siguió siendo omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios que conocía los pensamientos de las personas. Y aún en esto, mis amados, eh, este que ya no estaba ciego, ex ciego, le podemos decir, o cómo le podríamos decir, bueno, va a empezar a hablar de Jesús como un simple ser humano, únicamente así. Y fíjense lo que va a hacer el Señor. Él empieza a cambiar algo en su corazón, porque vean lo que va a suceder más adelante. Versículo 13, vayan ahí al 13. Dice, llevaron ante los fariseos,
Los fariseos eran personas religiosas que sabían la escritura, que añadían cosas a la escritura. La palabra fariseo, no sé si alguna vez la han buscado, estudiado, pero fariseo tiene que ver con personas que querían vivir en santidad. De hecho, los fariseos, mis amados, empezaron a vivir bien. Era un grupo de hombres religiosos que querían apartarse del pecado. La palabra fariseo es apartado. Entonces ellos querían apartarse del pecado. El problema de ellos fue que añadían cosas a lo que estaba escrito y ahí es por eso que Jesús los reprende a los fariseos. Pero aún los fariseos eran íntegros, aún en sus sacrificios, en sus diezmos, en todo eran muy rectos. El problema de ellos es que añadían cosas, ponían cargas en otros y hacían cosas más que la Biblia no pedía. Bueno, dice, llevaron ante los fariseos, los vecinos, recuerden, al que había sido ciego. ¿Y era día de qué? De reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ahora, aún en eso, los días de reposo, que eran los sábados, ellos, de una manera hipócrita, podríamos decirlo así, trataban de guardarse de hacer cosas y ellos decían, bueno, es que si tú caminas más de tantos pasos, es pecado. Para ellos aún hacer lodo con tierra y ponerlo en los ojos era pecado. O sea, cosas como tan sencillas que aún nosotros podíamos darnos cuenta que lo que la Biblia dice que es pecado, es pecado. A eso no podemos cambiarlo. Pero hay cosas que la Biblia no dice que son pecado. Es un ejemplo. El domingo se enferma algún familiar. Bueno, yo creo que no es pecado no ir a la iglesia por llevar a un familiar al hospital. Es un ejemplo que se me ocurre. Mas, sin embargo, aún Jesús les dice, recuerden, si una oveja cae a un pozo, ahí la van a dejar y la van a rescatar hasta el otro día. Yo creo que tendríamos también que autoexaminarnos. ¿Por qué a veces creemos que hay cosas que la Biblia no dice que son pecado? Eso es importante. Entonces dice aquí que era día de reposo. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle, ahora le van a preguntar los fariseos. Este es otro grupo. Primero fueron los vecinos, ahora estos son los religiosos. ¿Cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, vers 16, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de quién? De Dios. Esto es importante porque ellos decían que ese hombre no procede de Dios. Ellos lo veían, recuerden, a Jesús lo veían como a un hijo de fornicación, decían que era hijo del diablo, un montón de cosas terribles. Y aún Jesús decía, bueno, todo eso les es perdonado, no se preocupen, díganme lo que quieran. Y ahí vemos a Jesús guardándose de contestarles de una manera que él podría haberlos destruido si él hubiera querido, pero él tuvo paciencia con ellos. Pero decían que este hombre no procedía de Dios, porque no guarda el día de reposo. Ahora, esto lo podemos aplicar a nosotros, mis amados, porque aún dentro del cristianismo puede haber personas que nos digan, es que si tú no haces esto, no vas a ser salvo. Sabemos que la salvación es por gracia de Dios, es un regalo de Dios. No debemos decir, es que si tú no, es un ejemplo, si tú no usas velos, si tú no te vistes de esta manera, no vas a ir al cielo. Sabemos que esto es bien importante para nosotros, no ponerles cargas a las personas que no, la Biblia no pone. Ahora, dice aquí que él no guardaba el día de reposo. Otros decían, este es otro grupo, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Ellos ya veían a Jesús como un hombre, pero un hombre ¿qué? Pecador. Y había disensión entre ellos, y esto llama mi atención, porque aún entre los mismos religiosos, entre los mismos grupos de fariseos, tenían cierta diferencia. Unos lo veían como alguien que no venía de Dios, pero otros lo veían como un hombre pecador. Y ahí vemos también las diferencias que hay en personas religiosas hacia cómo ven a Jesús. Ahora, dice aquí, versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, vean ahora cómo va a ver, vámonos, vean ahora cómo va a ver a Jesús. Él dice que es ¿qué? Profeta. Ellos lo ven como un profeta. Digo, él lo ve como un profeta. Este joven ciego, recuerden que primero lo vio como un hombre. Aquel hombre que se llama Jesús me sanó, pero ahora ya el Señor está cambiando algo en su corazón. Y ahí podemos darnos cuenta de que también nosotros somos igual. En el momento que escuchamos de Jesús, tal vez en ese momento no entendemos muchas cosas, pero sabemos algo de Jesucristo. Y poco a poco vamos entendiendo más cosas. Ahora este hombre lo va a ver como un profeta. Y dice aquí, versículo 18, pero los judíos
no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Ahora, esto es importante porque no era una región tan grande y yo creo que ellos lo habían visto en alguna ocasión. ¿Saben cuál era el problema? Que ellos, al menospreciar personas que veían en la calle, pues no tomaban en cuenta a los que Dios sí tomaba en cuenta. Y probablemente en ocasiones nos ha pasado, hacemos acepción de personas. Ah, él no lo va a compartir porque ¿cómo crees? Pues él se la pasa juntando la basura. Bueno, tal vez el Señor quiere salvar a ese que está juntando la basura. Tal vez el Señor va a juntar a ese borrachito que está ahí todo el tiempo tirado en la calle. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver como Él ve a las personas. No como lo vemos. Ah, es que se está sucio, aquella es una mujer inmoral, a esos no les puedo compartir, no, esos son a los que el Señor está llamando. Recuerden, aún Jesús decía que las prostitutas, los borrachos, todos ellos iban delante de los religiosos al cielo. Entonces dice que los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ahora fíjense, ellos van a llamar a sus padres, versículo 19, y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y esto también llama mi atención porque ellos querían más pruebas de lo que estaba pasando. Y ahora van a llamar a sus padres. Y vemos aquí, mis amados, la incredulidad de las personas o del pueblo judío. Y esa es la consecuencia de dar la espalda a Dios. Si vamos al libro de Romanos, algún día que tengan oportunidad de leer todo el libro de Romanos, son 16 capítulos, el capítulo 1 llama mucho mi atención porque dice que a pesar de que Dios se muestra en su creación, la salvación no es por creer en un Dios creador, sino por creer en Cristo, pero dice que a pesar de que la gente ve a Dios y que la ira de Dios está contra ellos, ellos se endurecen en su corazón y Dios los va entregando a sus pasiones. Entonces tenemos que tener cuidado con tener incredulidad. Eso creo que es lo que el Señor nos llama, a tener cuidado con la incredulidad, pedirle a Él que aumente nuestra fe. Y ahora van a llamar a sus padres. Ah, dice aquí, sus padres, versículo 20, respondieron y les dijeron, ¿qué les dijeron? Sabemos que este es nuestro hijo. ¿Y qué más? Es como si a ustedes, hermanos, les dijeran, hey, ¿serán ellas sus hijas? Sí, sabemos que son nuestras hijas. O sea, no podían negar, los padres no podrían negar que este era su hijo. Ustedes no podían negar que ellas son sus hijas. Ahora, versículo 21. Pero, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? ¿Nosotros qué? Tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Ahora este no era un hombre joven, mas sin embargo, aún mis amados, recuerden que cuando había más de 2 testigos, se comprobaba que algo era verdad. Entonces ya había testigos, los vecinos, ahora eran sus padres, había testigos de que este era un hombre que estaba ciego. Y dice el versículo 22, estos dijeron sus padres porque tenían, ¿qué? Miedo. ¿De quién? No tenían miedo de Dios. Esto es también importante. No tenían temor a Dios. Ellos sabían que él era su hijo, no sabían cómo había recibido la vista, pero ellos tenían temor ¿a quién? A los religiosos judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías o el que ellos esperaban, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Se imaginan? Es como que ya no los iban a recibir en sus enseñanzas. Aún sabemos que al día de hoy las personas que dicen ser cristianos les quitan su casa, les matan a su familia. No sé si les ha tocado ver algún video donde matan aún a los hijos y luego al esposo o a la esposa y hacen cosas terribles para que nieguen la fe. Bueno, aquí únicamente los expulsaban de la sinagoga, ya no los permitían que tuvieran la enseñanza. Ahora, dice el versículo 23, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Ahora, llama también mi atención que Jesús, mis amados, obraba milagros en los días de reposo para mostrar a los judíos o a los religiosos su necedad. Y recuerden, aún la palabra dice que Dios quiere misericordia, Él no quiere sacrificios. ¿Por qué? Porque aún podemos decir, bueno, es que el día de hoy tenía que hacer esto y de repente hay cosas que van surgiendo durante el día, esa es la realidad. Pero aún,
pues ¿qué sucedería si vienes a la reunión o vas el domingo y ves un carro ahí accidentado, chocado, personas? Yo creo que lo que deberíamos hacer es bajarnos, pararnos y auxiliar a las personas. No importa que llegue tarde, no importa que me toque llevar a alguien al hospital, no lo sé, pero aún en eso tenemos que tener cuidado de no, pues de no pasar de vista las situaciones que van pasando a nuestro alrededor. Nuevamente, va a haber muchas distracciones, pero creo que hay situaciones particulares en las cuales el Señor nos muestra para poner en práctica lo que ya sabemos. Probablemente me llamaba mi atención, hermano, porque a la señora que le compartimos en el hospital, me encontré a su amigo de usted y, y me dijo que al otro día murió. O sea, un día antes le compartimos la palabra, lo que Cristo hizo por ella, y al otro día murió. Y la señora se veía bien, y digo, bueno, ¿cuánto puede pasar a veces en que alguien, es la última vez que va a dar una persona? Y tal vez tú dices, bueno, mañana le comparto. Probablemente no haya esa oportunidad de hablarle de Cristo a esas personas. Entonces, hay situaciones que vamos a ver. También hace como un año nos tocó ver aquí a un joven que se cayó de una moto con la cabeza abierta ahí en el bulevar. Duró 17 minutos y murió. Y la ambulancia llegó como a los 20 minutos, ya estaba muerto, pues. Y pudimos compartirle, gracias a Dios. Pero aún en eso, tenemos que pedirle al Señor cómo podemos, en situaciones que vemos, hablarle a la gente de Cristo. Tal vez sea un minuto, 2 minutos, regalarle un folleto, no sé, hermanos, pero aún en eso, pues el Señor quiere que hagamos la obra que Él nos mandó a hacer. Pero aquí vemos también que ellos eran incrédulos, el pueblo judío, y vemos su mezquindad, su incredulidad. Ellos no querían ver a Jesús como Dios. ¿Y qué hacían ellos? Todo aquel que dijera que Jesús era el Hijo de Dios o que Él venía de Dios, lo expulsaban de la sinagoga. Eso es algo fuerte porque era algo que no tenían derecho. La Biblia no dice que tenían que hacer eso con alguien, pero aún en eso ellos lo hacían a su manera. Y llama mi atención también porque apartar a alguien de la comunión, la Biblia sí dice, mis amados, si vamos a Mateo 18, ya ahora en el Nuevo Testamento, que si alguien está practicando el pecado, es bueno ir a decirle, después llevar a 2 testigos, después decirlo a la iglesia. Si no hace caso, ahora sí decirle, oye, pues ¿sabes qué? Vemos que no te arrepientes, vemos que no has creído realmente en Cristo, ponte cuentas con Dios y puedes volver. O sea, nuestra intención tampoco es sacar a la gente que se vaya, sino si alguien que está practicando el pecado, pues no, aún dice la Biblia que tengamos cuidado y hay momentos donde hay que disciplinar. Aún el día de ayer veía de un pastor que durante 8 años tenía otra familia y digo, cosas tan terribles que pasan, que nosotros deberíamos estar velando y orando para no caer en tentación. No somos mejores que ellos y deberíamos tener cuidado en cualquier situación que nos haga tropezar. Ahora, vayan al versículo 24. Dice ahí, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a quién, a Dios. Esto es como, bueno, ¿por qué estás hablando tanto de ese Jesús? Y eso va a pasar con nosotros. Mas nosotros sabemos que la gloria, ahorita como cantábamos, la gloria es del Señor. Y vean lo que dice ellos. Entonces volvieron a llamar al hombre y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es ¿qué? Pecador. Nuevamente, veían a Jesús como un pecador. Y lo que ellos estaban diciendo era como honra y glorifica a Dios por tu curación. No fue ese hombre, no fue Jesús. Fue Dios el que obró. Pero ellos no veían a Jesús como Dios. Esto es el problema de su corazón. Y eh, llama también mi atención porque ellos lo seguían viendo como un pecador, mis amados. Ahora, nosotros deberíamos tener mucho cuidado en no ver a Jesús como un pecador. Sí fue hombre como nosotros, pero en su vida jamás pecó, aunque fue tentado en todo, pero no pecó. Y ahí debemos mantenernos firmes. Habrá personas a nuestro alrededor, otras religiones, otras creencias que digan, es que Jesús pecó y Jesús hizo cosas terribles. Bueno, la Biblia dice que no, yo creo que no. Ahí yo me mantengo firme. Versículo 25. Entonces, él respondió y dijo, este es el joven. Vean la manera en la que va a hablar de Jesús. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿qué dice él? Ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les había dicho varias veces, ¿recuerdan? Él le respondió, ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, esto es como que le maldijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos.
Nosotros, versículo 29, sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, vean ahora de una manera despectiva, lo ven como ese, no sabemos de dónde sea. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. ¿Y qué hizo con él? A mí me abrió los ojos. Ahora, a mis amados, alrededor de nosotros, veremos personas endurecidas en su corazón. Creo que hablaremos de Cristo, lo poco o lo mucho que sepamos, y la gente tal vez diga, no, tú estás loco, eso no es cierto, pero aún nosotros sabemos que el Señor empezó a hacer una obra en nosotros. Tal vez tenemos poco tiempo en Cristo, tal vez tenemos muchos años. Bueno, de quien deberíamos maravillarnos es del Señor en todo tiempo. Hablar de Él y recordar que dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Así que no está en mí salvar a las personas, no está en mí convencerlas, pero el Evangelio va a obrar en sus corazones. Y es por eso que él dice, bueno, yo no sé de dónde sea, ni sé si es pecador, pero a mí me abrió los ojos. Versículo 31. Y sabemos, ¿qué dice ahí? ¿A quién oye? A los pecadores. Y esta podría ser una contradicción para nosotros. Podría decir, bueno, Dios no oye a los pecadores. Bueno, pero a todo aquel pecador que se arrepiente, Dios lo escucha. La realidad es que a nosotros, si estamos sin Cristo, Dios no nos oye. Es como si Dios nos ignorara. Pero cuando un pecador se arrepiente, Dios lo escucha. Entonces dice aquí que Dios no oye a los pecadores. Vean lo que dice después. Pero si alguno es que temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? Oye, ahora sabemos, mis amados, que Dios no nos oye por guardar los mandamientos o por hacer su voluntad. Dios nos oye por Cristo. Eso es importante. No me, a mí no me oye más Dios porque aún hay personas que se acercan a nosotros y te dicen, bueno, tú que estás más cerca de Dios, pídele a Dios por mí. Pero aún creo que en eso hay un error porque no es que estemos más cerca. Es que Cristo hizo una obra para que ahora Dios nos oiga. No es que seamos, que el día de hoy diga, es que el día de hoy no mentí y Dios me escucha más. No es eso, mis amados. Pero Dios nos oye por Cristo. Ahora, vean el versículo 32. Desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Recuerden, había abierto los ojos a personas que estaban ciegas por alguna situación, pero alguien ciego de nacimiento, creo que era algo que hasta aquí iba a pasar. Versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, lean conmigo esa parte. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Ahora, fíjense, esta es la manera en la que el ser humano actúa en su dureza de su corazón, porque ellos veían a este hombre como alguien que pecador. Ellos no se veían como pecadores. O sea, tú sí naciste en pecado, yo no estoy en pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque aún la salvación es para todo aquel que es pecador. De hecho, la salvación es para los pecadores, no es para los justos. Dice que Dios no vino a llamar a justos, sino pecadores. Y ellos veían solo a los hombres que estaban enfermos, leprosos, borrachos, todos ese tipo de gente, publicanos como pecadores, pero ellos no se veían pecadores. Y nosotros teníamos que tener cuidado también en eso, en recordar que día tras día la lucha contra el pecado está. Que ya no pequemos, eso es muy bueno y eso es gracias a Dios. Pero es importante, mis amados, que entendamos que no es que no seamos pecadores. De hecho, decía un hermano que nosotros somos pecadores, pero al mismo tiempo somos justos si creemos en Cristo. Porque seguimos siendo pecadores el día de hoy. Nuevamente, no pecamos de la manera que pecábamos antes, pero seguimos teniendo una lucha porque aún lo que cantábamos, si aún nosotros nos ponemos en el lugar del Señor, pues estoy tomando un lugar que no es mío, que no es de Él, pues. Y es Juan 9. Dice el versículo entonces a 34 que ellos le expulsaron. Entonces vemos aquí el orgullo de los judíos. Ellos eran incapaces de ver. Ellos no querían aceptar que Jesús había abierto los ojos de este hombre. Y, y vemos también aquí, mis amados, que, que este hombre ahora tenía unos ojos para poder ver y los fariseos que ellos creían que veían, estaban ciegos. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y es por eso que Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Vean el versículo que sigue, 35, Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían, ¿qué? Expulsado. O sea, que Jesús escuchó que le habían expulsado.
¿Y qué hizo Jesús, mis amados? Hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Al igual que lo hace con nosotros, va y busca a este hombre. Después de que lo habían expulsado de la sinagoga, ya no lo querían recibir ahí, dice que ahora Jesús le halló y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta es una pregunta muy importante. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa pregunta nos la deberíamos de hacer. ¿Creo yo en el Hijo de Dios? Porque lo que nos va a salvar es creer en el Hijo de Dios. No es como los fariseos o los religiosos creer en que somos justos o creer en que los pecadores son aquellos que no practican lo que Dios dice. Bueno, vean lo que dice Jesús a él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y dice aquí, mis amados, en el versículo 36, vean conmigo ahí. Respondiendo él, dijo, ¿quién es, Señor? Ahora, ¿recuerdan cómo había visto primero este hombre a Jesús? Como un hombre, después lo vio como un profeta y ahora lo ve como Señor. Ya no lo ve como un hombre, porque le hubiera dicho, ¿quién es hombre? O ¿quién es profeta? Pero le dice, ¿quién es Señor? Y esta palabra Señor, mis amados, tiene que ver con alguien que es nuestra autoridad. ¿Quién es Señor para que crea en él? Versículo 37. Le dijo Jesús, pues le has ¿qué? Visto. Y el que habla contigo, ¿qué? Él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. ¿Qué sucedió? Si hacemos como un poco de memoria, el Señor le da la vista, después de que va al estanque, después lo mandan cuestionar sus vecinos, luego los fariseos, luego con sus padres, pero hasta este momento este hombre tuvo un encuentro con Cristo, nuevamente con nosotros, es igual. Estamos ciegos, estamos en una condición en la cual nuestra vida es de una manera pecaminosa hasta que Cristo nos da un entendimiento y poco a poco nos van dando un entendimiento correcto de Él, de lo que Él hizo por nosotros. Y ahí podemos ver a Jesús como nuestro Señor, no únicamente como un hombre o como un profeta. Y vean lo que dice aquí. Después de que Él dijo, creo, Señor, ¿qué hizo? Le adoró. Ahora, esto es importante, mis amados, porque vemos aquí la bondad del Señor, porque poco después de que se expulsara a este antiguo ciego de la comunión con los fariseos, Jesús lo encuentra. ¿Y qué hace Jesús, mis amados? Lo consuela. Él va y lo busca y él va y le dice, ¿qué pasó? Él sabía que había pasado, pero Jesús va y lo consuela y lo recibe. Ahora, mis amados, esto es lo que sucede también con nosotros. Ah, aún sabemos que el Señor vino a buscar hombres y mujeres que estaban ciegos, muertos, espiritualmente hijos del diablo. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús, para darnos vida, para darnos vista, para abrir nuestro entendimiento y saber que necesitábamos a Cristo. Y es por eso que Él más adelante va a decir que Él es la puerta. Ahorita espero llegar ahí. Ahora, mis amados, es importante porque vean lo que va a suceder poquito después. Versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que, ¿qué, hermanos? ¿No ven? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, ¿a quién vino al Señor a buscar? A los que no ven. Él no vino a buscar a los que decían que veían. Bueno, ahorita lo vamos a ver por qué. Y los que ven, ¿qué iba a pasar con ellos? Sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, léanlo conmigo, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís, vemos, ¿vuestro pecado qué? Ellos creían que veían y estaban ciegos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros podemos nuevamente, como estos hombres, aún hacer acepción de personas. ¿Sí? Porque aún ellos, mis amados, ellos de hecho no creían que, o no se dieron cuenta de que este ciego estuvo varios años con ellos, alrededor de ellos, caminando, entre ellos deambulando. Ellos tenían como su prioridad más puesta en ser vistos por personas, pero como este era un ciego insignificante, pues ¿para qué lo buscaban? Ahora, esto es importante, mis amados, porque el hombre ciego de nacimiento, ¿qué hace con Cristo, mis amados? Lo va a adorar y él va a tener un encuentro con él. Él va a tener un encuentro cara a cara con Jesús. Ahora, mis amados,
el que conozcamos a Cristo realmente en la intimidad, el que reconozcamos nuestra ceguera, nuestro pecado, nuestra miseria, es algo que el Señor va a obrar para nuestro bien. Y algo también importante, mis amados, es que cuando el conocimiento solo se queda en la cabeza, esto lo quiero aplicar a nosotros. Cuando el conocimiento que tengo de esto solamente lo dejo en mi cabeza, ah, y no baja a mi corazón para ponerlo en práctica, esto se va a convertir en lo que sucedió con estos religiosos. Ellos eran sabios de la escritura, muy sabios, mucho, mucho. Sabían de memoria aún los primeros 5 libros, los salmos, sabían de memoria varios escritos. ¿Cuál era el problema de ellos? Que no veían a Cristo como su Salvador y como su Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque aún, no sé si escucharon la enseñanza del hermano Alan, que compartía el lunes, y él decía, cuando olvidamos nuestro primer amor, hermanos, es como si nos quedáramos ciegos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Porque no ponemos en práctica la palabra. No, no somos hacedores de la palabra, solo oidores. Pero cuando nos volteamos y damos media vuelta, nos olvidamos de todo lo que dijo el Señor. Y el Señor quiere que pongamos en práctica lo que ya sabemos. Tal vez alguien tiene 10 años, tal vez alguien tiene 20 años en Cristo, tal vez alguien tiene un mes. Bueno, lo poco o lo mucho que sabemos, Él quiere que lo practiquemos. Que tengamos cuidado, mis amados, que no seamos como estos religiosos. Ahora hay un hermano que se llama Joel Vicky, y él llama mi atención en dos párrafos que dice que podemos ser como el hombre que fue sanado y que valientemente siguió a Cristo o para adorarlo a sus pies y confesarlo ante los hombres, porque recuerden que había más personas. Podemos ser también como los padres, y recuerden qué pasó con los padres. Ellos tuvieron miedo a ser expulsados de la sinagoga, y ellos tuvieron más temor a los religiosos que al Señor. O la última, podemos ser como los religiosos que estaban tan ciegos que rechazaban la verdad por aferrarse a sus propias reglas. Entonces, ahí debemos tener cuidado de no irnos a los extremos y de decir, bueno, es que esta es una vida religiosa. A mí me enseñaron que así son las cosas, pero también tenemos que tener cuidado de tener más temor a los hombres que tener temor al Señor. ¿Cuál debería ser nuestra condición? Como la de este ciego, que conoció a Cristo, que no le importó lo que dijeran, que lo hayan expulsado, no le importó lo que fueran a hacer con él, pero él reconoció y adoró a Cristo. Ahora, pregunta para nosotros que estamos aquí, ¿a quién nos parecemos más? Ahora, este ciego, mis amados, era un miembro del rebaño, por así decirlo, del rebaño de Cristo. Y esta era una oveja que estaba perdida, él desde su nacimiento, pero fue una oveja que fue sanada. ¿Y cuál fue el problema, mis amados? Que aún el Señor Jesús está buscando a sus ovejas que están perdidas. Vean conmigo ahora a partir del versículo 10, y creo que ahí vamos a llegar hasta el versículo 7, ahí nos detendremos. Esta es aunque la Biblia tiene en nuestras Biblias tiene pues una división, pero este es como si siguiera como unido, no había como una división. Versículo 1, dice aquí, de cierto os digo. Ahora recuerden que cuando el Señor Jesús dice algo en 2 ocasiones, es porque es algo muy importante. Es como cuando un papá le dice a su hija, Emma, ¿qué pasó? Es como una llamada de atención muy particular. Ahora, dice aquí Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿ese qué es? Ladrón y salteador. Vean cómo está comparando Jesús a estos hombres religiosos. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas, ¿qué dice ahí? En el tiempo, niñas, de Jesús, había lugares en la ciudad que eran como, vamos a imaginar como este terreno que está aquí al lado, donde se reunían los pastores que tenían varias ovejas. Hagan de cuenta que cada familia tenía grupo de ovejas, y llegábamos y había una persona que cuidaba este lugar, y yo llegaba y le entregaba mis ovejas, ella llegaba y entregaba sus ovejas, cada quien llegaba con sus ovejas. Al día siguiente, el pastor llegaba por sus ovejas, y dice que él se paraba a la puerta, él hablaba a sus ovejas, tocaba algún instrumento, chiflaba, y las ovejas venían a él. Pero durante las noches había personas
que se dedicaban, como el día de hoy, a robar. Entonces, ¿qué hacían cuando una persona no tenía hambre o tenía deseo de ganar algo de dinero? Brincaba la pared o brincaba la cerca y no entraba por la puerta. Ahora, Jesús está comparando a esos religiosos como hombres que no eran buenos pastores. Y esto es importante, porque aún el Señor dice que Él va a traer a cada quien, o va a dar cuentas a cada pastor que hizo lo que hizo. Algunos, si no eran verdaderos pastores, Él va a llevarlos a cuentas. Más aún, sabemos que el buen pastor es Cristo, y por eso Jesús dice lo siguiente, que Él llama a las ovejas por su nombre. Él conoce cada uno de nosotros. Él sabía en qué miseria estábamos, en qué problema estábamos, si estábamos como este hombre, sucios, ciegos, todos despreciados, desechados. Bueno, Él es el que nos conocía de una manera particular. Ahora, dice aquí en el versículo 3 que el portero, cuando al otro día llegaba él abría al pastor y sus ovejas llamaba por su nombre y las sacaba. Ahora, vean el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué hacía el pastor? Va delante de ellas. No era alguien, mis amados, que dejaba a las ovejas que hicieran lo que quisieran. Él iba adelante y las ovejas lo iban siguiendo. Es por eso que Jesús es nuestro ejemplo para seguir. De hecho, aún Pablo, en 2 ocasiones, Pablo dice, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. No que Pablo sea en el lugar de Jesús, pero cuando alguien está imitando a Jesús en el trabajo, en su hogar, con los vecinos, pues la gente va a empezar a ver cosas que no son normales que hagan las demás personas. ¿Y por qué estamos haciéndolo? Pues porque estoy imitando a Cristo, no soy yo el que da ese fruto, es Cristo, es el Espíritu Santo. Ahora, esto es importante porque dice que Él va delante de ellas y le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño, ¿qué dice ahí? No seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de quién. No sé si ustedes tienen alguna mascota. Tal vez no tenemos ovejas como antes, ¿no? Pero aún nuestras mascotas conocen cuando su dueño les habla. Si alguien más les habla, no oirán, no harán caso de los demás, pero cuando su dueño les habla, esos animalitos van a seguir a su dueño. Y Jesús está poniendo ese ejemplo. ¿Y cuál era el problema de ellos? que, que ellos querían hacer seguidores de ellos, no del Señor. Ese era el problema de los fariseos. Y Jesús les llama que ellos eran unos obreros malos. Ahora vean el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, ¿pero qué? Ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, ellos estaban cegados. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, ¿qué dice ahí? Y luego dice una advertencia, todos los que antes de mí vinieron, ¿cómo los llama? Ladrones y salteadores. ¿Pero qué? No los oyeron las ovejas. Y luego vuelve a decir en el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué dice ahí? Será salvo. Ahora, esto es como la culminación, porque a partir de ahí va a seguir diciendo algo acerca del buen pastor, pero esto es bien importante, mis amados, porque los judíos estaban más preocupados por ser vistos, por ser oídos, por ser alabados, que por conducir a las personas a Dios. Ellos estaban más preocupados por su propia reputación que por el bienestar vamos a poner el ejemplo, de este hombre que estaba vagando en esa ciudad. Ahora, mis amados, es ahí donde Jesús hace esta declaración. Él es la puerta y obviamente Jesús está usando un ejemplo terrenal de ese momento con el que todos conocían para que ellos entendieran que Él era la manera de tener vida y de tener salvación. ¿Qué había pasado con este hombre? Había recibido la vista, había creído en Cristo, lo había adorado, pero ahora lo que Jesús estaba diciendo es que Dios, mis amados, tiene un redil y que Dios tiene un lugar seguro. Eso tiene que ver con un redil. Entonces, todo el que entre por mí, ahora en ese tiempo también, niñas, cuando una persona, vamos a imaginar que su papá tenía ovejas y su papá se quedaba en un cerro y no alcanzaba a llegar a su casa esa noche, en el cerro tenían lugares como corrales o un redil, pues con madera alrededor. Y como en ese tiempo no había puertas, como ahora tenemos una puerta,
pues el pastor se colocaba en la puerta, en la entrada, después de contar las ovejas y pasarlas. Tengo 100 ovejas, tengo 20 ovejas. Y él era la puerta de, de las ovejas. Por eso Jesús dice que él es la puerta, porque era como ellos tenían en su mente que alguien que tenía ovejas cuidaba de sus ovejas. Aún, dice David, si recuerdan, David era capaz hasta de matar un león o un oso con tal de defender sus ovejas. Ahora imagínense a Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Aún vencer la muerte, ir a la cruz y morir por nosotros. Pero la imagen que tenía aquí para que lo entendamos, ¿por qué Jesús dice que es una puerta? ¿Quiere decir que entonces Jesús literalmente es una puerta como esta? No, sino que en ese tiempo, al momento de meter a sus ovejas, él se colocaba en la puerta para cuidar que nadie se llevara sus ovejas. Eso es importante, esa es la imagen que tenía Jesús. Y es por eso, mis amados, que el Señor tiene un lugar de paz, de protección, donde Él va a cuidar a su pueblo, no va a cuidar a las que no son sus ovejas. Él va a cuidar a sus ovejas. Esto es importante, porque hay personas que están sin Cristo, aún dice más adelante, y lo veremos, espero, la semana que entra, que dice que Él tiene otras ovejas que va a traer, y de los dos pueblos va a ser un solo rebaño, ¿recuerdan? Si pueden leer Juan 10 completo en estos días, porque aún en eso, mis amados, Jesús está hablando del cielo o del reino o de la presencia de Dios. ¿Qué pasa con todos aquellos que entran por él? Vean el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué? Entonces, ¿qué va a pasar con el que no entre por él? Será condenado. O sea, si lo vemos contrario a lo que dice aquí. ¿Qué va a pasar con los que no crean en él como Dios, como el Mesías, como el Salvador, como el que murió en la cruz, como el que murió para pagar mi deuda? Pues van a ser condenados. Eso va a suceder. No hay otra opción. O crees en él para ser salvo o no crees en él y vas a ser condenado. Y por eso dice ahí, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, mis amados, si Jesús está hablando de esto, él lo está diciendo porque es este reino o este pueblo, este cuidado que él nos da es exclusivo, es particular. Nuevamente, mis hermanos, ustedes no, tal vez cuidan a alguien que no sea su hijo por un tiempo, pero cuando ven a su papá, pues vete con tu papá, él es tu papá, yo no. Pero el Señor cuida a su pueblo de una manera muy particular. Él cuida a los que son sus ovejas, a los que realmente ven su ceguera, su miseria, su pobreza y creen en Él. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿estamos totalmente convencidos de que estamos en la puerta correcta? Porque no sé si alguna vez han visto una imagen en alguna película que hay dos puertas, ¿no? Que tienen que escoger una de las dos. Bueno, solo hay una puerta que lleva al cielo. De hecho, dice la palabra que el camino ancho lleva a la perdición y muchos son los que la hallan. Pero el camino angosto lleva a la vida eterna y la puerta es angosta. La puerta es Cristo de una manera, en un símbolo, pues, una imagen. Ahora, esto es importante, mis amados, porque si estamos tratando una manera como los religiosos para entrar nosotros, para nuestra manera, no va a ser posible. Viene a mi mente la parábola donde dice Jesús que había uno que no estaba vestido, ¿recuerdan? De bodas. ¿Y qué dijo? Si sáquenlo, él no está listo para estar aquí. Entró por otro lugar, pero no entró por donde debía entrar. Y aún en eso, mis amados, nosotros debemos estar convencidos, número uno, que Jesús es la única puerta a la salvación. Y Jesús dice ahí, más adelantito en el versículo 10, ha venido para dar vida en abundancia. Vean lo que dice el 10 y ahí me voy a detener. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, ¿qué más? Matar y destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. Mis amados, Jesús no vino a condenar. Él vino a ¿qué? A darnos vida, a salvarnos. Y para que esa vida la tengamos, ¿cómo? En abundancia. Y esa abundancia, mis amados, una vez escuchaba una enseñanza y platicábamos creo que era con el pastor Charlie, él nos decía que esa vida abundante tiene que ver con problemas. O sea, esa vida abundante que se nos promete aquí es una vida abundante, no de bien. Ay, es que es la vida abundante que dice el Señor, es como todo me va a ir bien. No, es una vida abundante de muchas cosas. De hecho, el Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor. Y luego, ¿qué dice? Nada. Y si dice que nada nos va a faltar, es nada. Y nada son problemas. O sea, no, nada me faltará. No quiere decir que no me va a faltar dinero, que comer, que beber. No, nada. O sea, aún problemas, aflicciones, la muerte, la dificultad, la enfermedad, va a venir porque nada me va a faltar. Esa es la vida abundante que el Señor promete. Él no promete, vengan a mí y no van a tener problemas. Ese probablemente es un evangelio que nos gusta, porque bueno, si es que seguir a Jesús no me va a faltar nada, pues lo sigo.
pero el Señor Jesús se refiere aquí que la vida abundante va a haber muchas dificultades. Y es por eso, mis amados, que hay una salvación personal, hay una comunión íntima y cercana con Dios a través de Cristo, y únicamente será refrigerio para todos aquellos que lo buscan y lo encuentran. No será para todas las personas. Y es importante también que entendamos que nuevamente los fariseos iniciaron en su inicio bien. Ellos, pero aquí Jesús los describe como ladrones, asaltantes, extraños y asalariados. Y eso me pone a pensar de qué manera estamos buscando a las personas. O sea, cuando hay otro interés, el Señor lo sabe. Él conoce mi corazón, Él conoce qué interés hay en nuestro corazón. Porque ellos empezaron bien, empezaron a hacer las cosas bien para el Señor. Mas, sin embargo, mis amados, ellos, estos de repente se hicieron muy estrictos. De hecho, les decían los rectos o los piadosos de una manera como en burla hacia ellos. Pero aún en eso, mis amados, hay beneficios de encontrar a Cristo, ser salvos del infierno, hallar pastos, salvación de tu alma, seguridad, cuidado. Y esto llama mi atención, hermanos. Aquí vamos a retomar la semana que entra, versículo 9, leanlo. Si pueden, lean todo el capítulo. Dice el 9, yo soy ¿qué? La puerta. El que por mí entrare, ¿qué? Será salvo. Entonces, Jesús es la puerta, mis amados. No hay otra puerta, no hay otra manera de ir al cielo, solo a través de Cristo. Así que vamos a orar. Mi Dios, en esta noche te pedimos que nos ayudes a entrar únicamente a través de Cristo, no a través de nuestros méritos o de nuestros esfuerzos. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que antes estábamos ciegos como este hombre, pero ahora podemos ver a Cristo y tal vez no lo hemos visto cara a cara, pero tenemos seguridad de que Él vino a morir en nuestro lugar y a resucitar al tercer día. Oro por cada uno de nuestros hogares, oro por la iglesia que está aquí en La Piedad, oro por la iglesia en Guadalajara, la iglesia en diferentes lugares, Señor, en El Pinal, en Monterrey, Señor, aún sabemos que hay un solo pueblo. Y pues Dios, te pedimos para que nos ayudes a llevar y conducir a las personas a ti. En Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes terminar? No, si no, yo le hago. No pasa nada.